El mundo todavía se estaba levantando. Crisis. Dudas. Incertidumbre. Pero en el sur del planeta, algo estaba a punto de cambiar la historia. Por primera vez, la Copa del Mundo llegaba a África. No era solo fútbol, era un acto de justicia. Una deuda histórica. Un continente tomando su lugar en el mapa del mundo. La FIFA había decidido que esta vez, el turno era de África. Y Sudamérica no dudó en apoyar esa elección. Pero había algo más. Algo que también estaba cambiando el juego, aunque nadie lo entendía del todo. Por primera vez, el Mundial no solo se jugaba en la cancha. Se jugaba en Internet. Twitter explotaba. Facebook se llenaba de debates. Videos, opiniones, polémicas en tiempo real. Ya no había que esperar el resumen. Ahora el mundo opinaba al instante. Jugadores, periodistas y hasta gente dentro de las concentraciones mostraban lo que antes era secreto. El fútbol ya no era solo espectáculo. Era conversación global. Y en medio de ese nuevo mundo, entre bubucelas, presión y millones de ojos conectados, comenzaba un mundial distinto. Uno que no solo cambiaría al campeón. Cambiaría la forma de vivir el fútbol para siempre. Y entonces, llegó el momento. El balón rodó en Johannesburgo y todo un continente contenía la respiración. Minuto 55. Un pase al espacio. Un control. Y de repente, Sifigwet Zabalala dispara. Un zurdazo imposible. Potente. Perfecto. Gol. Pero no fue un gol cualquiera. Fue un grito histórico. El estadio explotó. La gente saltaba, lloraba, bailaba. África entera celebraba como una sola. Los jugadores bailaban. No era coreografía. Era alegría pura. Era identidad. Era orgullo. Era historia viva. Pero el fútbol no se detiene. México reaccionó. Paciencia, orden, inteligencia. Y encontró el empate. Silencio momentáneo, pero el mensaje ya estaba dado. África no solo estaba presente. Estaba lista para competir. Mientras el mundo intentaba entender lo que pasaba, Sudamérica ya tenía claro su camino. Brasil, firme. Argentina, convincente. Chile, valiente. Paraguay, sólido. Uruguay, efectivo. Los 5 avanzaron. Sin excusas. Sin dudas. Un dominio silencioso, pero contundente. Y entre tantas historias, una pequeña joya que pasó casi desapercibida. Honduras llevó al Mundial a 3 hermanos en la misma selección. Los Palacios. Jerry, Wilson y Johnny. 3 hermanos vistiendo la misma camiseta en una Copa del Mundo. Algo tan raro que probablemente no volvamos a ver. Y en medio de ese orden, apareció el primer gran golpe del torneo. España. La gran favorita. La selección que venía a cambiar la historia, perdía en su debut. Derrota ante Suiza. Golpe seco. De esos que hacen dudar a cualquiera. Pero esa caída no los rompió, los obligó a reaccionar. Y como si el mundial necesitara más caos, había un protagonista inesperado. Adidas Jabulani. Un balón distinto. Traicionero. Impredecible. Los porteros no lo entendían. Volaba raro, caía tarde, cambiaba de dirección. Cada disparo era un problema. Cada error, una polémica. El fútbol empezaba a sentirse diferente. Sudamérica avanzaba sin freno. España empezaba a reconstruirse. Y el balón no ayudaba a nadie.
La fase de grupos quedó atrás y ahora sí, comenzaba el verdadero mundial, donde un error te manda a casa. Alemania contra Inglaterra. Historia pura. Pero lo que pasó, nadie lo iba a olvidar. Frank Lampard dispara. El balón pega en el travesaño, entra claramente y sale. Todo el mundo lo vio, menos el árbitro. No hay gol. Silencio. Incredulidad. Furia. Alemania sigue. Inglaterra se derrumba. 4-1. Pero ese gol no cobrado no fue solo una injusticia, fue un antes y un después. El fútbol ya no podía seguir así. Mientras tanto, Sudamérica no aflojaba. Argentina avanza con autoridad. Uruguay pelea y resiste. Paraguay y Brasil ya estaban listos para lo que venía. El mensaje era claro, no era casualidad. Y en medio de todo, una selección cargaba con un continente entero. Gana. Fuerza. Corazón. Determinación. Victoria en tiempo extra ante Estados Unidos. África seguía viva. Pero mientras los jugadores luchaban en la cancha, había alguien que parecía saberlo todo. Un pulpo. Sí, un pulpo. Paul el octópodo. Desde un acuario en Alemania elegía resultados. Caja izquierda, equipo A. Caja derecha, equipo B. Y no fallaba. Partido tras partido, acertaba. La gente empezó a mirarlo. Luego a creerle. Y después, a temerle. Porque mientras algunos analizaban táctica, el pulpo ya sabía quién ganaba. Los octavos dejaron heridas, polémicas y certezas. El fútbol estaba cambiando. Las sorpresas no paraban. Y hasta un pulpo se había convertido en protagonista. Ya no había margen de error. Solo 8 selecciones y un continente que soñaba en grande. Sudamérica seguía de pie. Uruguay no jugaba bonito, jugaba con el alma. Cada balón, una batalla. Cada jugada, vida o muerte. Y entonces, el partido más dramático del Mundial. Uruguay contra Ghana. Último minuto del alargue. Remate en la línea y aparece Luis Suárez. Mano. Roja. Penal. Todo un continente frente al destino. Gian dispara al travesaño. El tiempo se detiene. Uruguay sobrevive. Y en los penales, clasifica. Héroe, villano o leyenda. Depende de quien lo cuente. Paraguay no hacía ruido, pero incomodaba a todos. Defensa firme. Equipo compacto. Y ante España, rozó la historia. Penal a favor, oportunidad única, pero no entra. Y cuando fallas ante un gigante, lo pagas. España golpea y Paraguay se despide. Con dignidad. Con orgullo. Argentina llegaba encendida. Maradona en el banquillo, Messi en su segundo mundial y un equipo que ilusionaba. Pero enfrente estaba Alemania. Precisa. Fría. Implacable. Gol temprano y después, una exhibición. 4-0. Sin respuestas. Sin reacción. Un golpe duro que dejó claro algo, el talento no siempre alcanza. Sudamérica lo dejó todo, pero el camino se estrechaba. Mientras Paraguay y Argentina caían con dolor, Uruguay resistía. Sin su héroe polémico pero con el corazón intacto, los charrúas se plantaron ante Holanda. Fue una locura emocional de 5 goles donde la eficacia naranja se impuso 3-2. Uruguay caía, pero dejando claro que Sudamérica compite hasta el último aliento. La otra semifinal fue una declaración de principios. Alemania llegaba arrasando,
pero España impuso el silencio. No corría, hacía correr al rival. El desgaste terminó en un córner, el salto de Puyol, un golpe seco y definitivo. Por primera vez en su historia, España estaba en la final. La batalla final, 11 de julio. Dos estilos frente a frente. Holanda puso la fuerza y el choque, España, el control y la paciencia. No fue un partido, fue una batalla de nervios y faltas que buscaban romper el ritmo. El destino se decidió en dos actos. Primero, el milagro, Robben quedó solo frente a Iker Casillas. El estadio cayó, el disparo salió y apareció un pie milagroso para darnos una vida extra. Segundo, la eternidad, minuto 116. Con el miedo pesando en las piernas, apareció el pase filtrado y el control de Andrés Iniesta. Disparo cruzado, gol y explosión. España no celebró de inmediato. Primero respiró para entender lo que había logrado. Por primera vez, eran dueños del mundo. Sudáfrica 2010 no fue solo un torneo. Fue el momento donde el fútbol evolucionó entre bubucelas y magia, cambiando el juego para siempre.